Muy buenas noches, la paz del Señor con cada una de ustedes. Vamos a proceder a compartir pues nuestra parte visual de la entrega de hoy. Damos gracias a Dios porque toda situación técnica se ha ido resolviendo en el camino porque es el Señor que ha establecido que para este tiempo podamos estar pues compartiendo esta palabra. Así que vamos a nuestras Biblias, vamos a buscar, estamos en el capítulo 2, ustedes saben que esta sería la tercera entrega del segundo capítulo. Primero vimos del 1 al 4, luego vimos del 5 al 10 y luego vamos a ver hoy del 11 al 18. Y todo está bajo el título de Una salvación tan grande, porque hace referencia a todo lo que hemos estado tomando acerca de Cristo con respecto a la autoridad que Él tiene y al nombre que le ha sido dado, producto del sacrificio perfecto que ha realizado. Así que leemos la palabra, ¿verdad? En el nombre de Jesús. Hoy vamos a analizar estos versículos y dice en el nombre de Jesús: porque el que santifica y los que son santificados, de uno son todos, por lo cual no se avergüenza de llamarlos hermanos, diciendo: anunciaré a mis hermanos tu nombre, en medio de la congregación te alabaré. Y otra vez, dice, ¿verdad? Yo confiaré en él. Y de nuevo, he aquí yo y los hijos que Dios me dio. Así que, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, el diablo, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre, porque ciertamente no socorrió a los ángeles, sino que socorrió a la descendencia de Abraham, por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos, para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo. Pues en cuanto él mismo padeció, siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Gloria a Dios. Miren, aquí hay un manjar esta noche. Si bien entendemos que al inicio todo estuvo extraordinario, no se imaginan el final. O sea, sé que lo saben, pero me dejó increíblemente sorprendida estas porciones de la palabra. Y bueno, empezamos con el versículo 11 donde dice: porque el que santifica y los que son santificados, de uno son todos, por lo cual no se avergüenza de llamarlos hermanos. Nosotros en la entrega pasada estuvimos hablando sobre, dentro de la asignación o la tarea que teníamos, buscar acerca de los aspectos generales de la santificación. Eso va a estar en otro video de mi parte y es bueno que ustedes busquen acerca de este tema porque el Espíritu Santo hace la función de santificación, pero por medio del sacrificio de Cristo también venimos a ser santificados. Y es bueno que ustedes comprendan en cada uno cómo se da la dinámica. Yo les traje algo bien breve, pero no es la explicación. La explicación amerita un video diferente. Entonces, lo primero es que dice que nosotros somos santificados porque Él primero es santo y porque en todo momento se ha mantenido santo. Y como nosotros somos parte de una misma familia humana, porque Él también compartió con nosotros humanidad, entonces Él no se avergüenza de llamarnos a nosotros hermanos. Y es importante resaltar aquí que aunque Jesús es el Hijo de Dios, es nuestro hermano mayor, por llamarlo de algún modo. Es ese unigénito del Padre sobre el cual por medio de la adopción nosotros venimos a ser también hijos de su Padre. Y por lo tanto somos hermanos, aunque sabemos la distinción y la honra que tiene Jesucristo, la autoridad que tiene, aunque la Biblia establece que Él es nuestro hermano mayor, hay como un respeto, el respeto que se merece en la casa del hermano mayor, ¿verdad? Entonces, Él no podía participar de nosotros de esa hermandad si Él no hubiera venido como humano.
Y Él nos demostró cuando Él estaba caminando en esta tierra cómo Él trataba a los demás, porque Él pertenecía a la misma, en ese momento Él estaba formando parte de esa humanidad, porque Él tenía que ser allegado a esa humanidad que luego más adelante le iba a salvar. Entonces, ¿por qué nosotros nos avergonzamos de decir que pertenecemos a Jesús, o de que le servimos, o de que le hemos entregado nuestra vida? Me llamó mucho la atención que muchas personas con mucho orgullo dicen que practican una u otra religión, que están en una u otra secta, y todo el mundo les aplaude. Pero cuando decimos que somos cristianos o que servimos al Señor, hay cierta tendencia a la burla. Entonces me llamó la atención de que solamente con respecto a la figura de Cristo es que se realiza eso. Así que cuando terminemos de leer este libro, yo sé que el Señor nos va a dar la capacidad para nosotros poder defender aquello que creemos y en quien hemos creído y no estar más avergonzados. Así que con respecto de la santificación, es bueno saber que nosotros como creyentes somos santificados por el Padre. Pero como les decía ahorita, se da de dos vertientes. Se da primero por la agencia de su Hijo, o sea, por lo que Él hizo en la cruz por medio de nosotros, o sea, para nosotros, pero también por el Espíritu Santo. Es decir, que nosotros tenemos un Padre Santo, tenemos un Hijo Santo, que viene a ser ese nuestro hermano, y por lo tanto nosotros como creyentes somos santos. Siempre nos han vendido la idea de que los santos son imágenes o que están en lugares específicos o que hacen ciertas cosas en otras religiones. Sin embargo, vemos como Pablo a los que escribía le decía a todos los santos que están en tal iglesia, sed santos porque yo soy santo. Así que el término ha sido mal empleado y usted y yo somos santos en la medida de que permitimos que el Padre que santifica y el Hijo que ejecute esa santificación en nosotros por medio del Espíritu Santo se hace efectivo en nuestra vida. Así que es una verdad que debemos de saber, y es que nosotros por posición y por experiencia pues venimos a ser santos. Por posición, porque el Hijo que fue santificado, en Él somos santificados, pero también por experiencia, porque por medio de ese encuentro con el Espíritu Santo, pues somos llamados santos como Cristo. Ojo, la santificación es progresiva y la santificación es un acto del Espíritu Santo que debe estar en constante evaluación en nuestras vidas. Porque así como Él es santo, Él espera que nosotros seamos santos. Y en el Nuevo Testamento declara que cuando los pecadores se vuelven a Jesús, se arrepienten y le aceptan como Señor y Salvador, pues entonces la justificación, la adopción y por último la santificación, pues entonces viene a formar parte de esa persona y ya tiene una nueva posición en Cristo, que es lo que se establece en Efesios, en lugares, sentado en lugares celestiales. Bien, y ya viene a ser coheredero con Cristo. Así que somos llamados justos y santos por el que es toda justicia y toda santidad. No puede ser por nuestro mérito, ni por nada que hagamos, ni por nuestro apellido, ni por nada, sino porque Él así lo ha permitido. Y también el Nuevo Testamento le urge a los creyentes, a nosotros, que debemos procurar siempre la santidad y estar siempre pendiente de nuestro proceso de santificación, porque ese proceso va a determinar aquel día en la que la concupiscencia y toda la humanidad que tenemos sea quitada, para que lo de Dios pues sea establecido en ese cuerpo glorificado. Sin embargo, ahora podemos permanecer santos porque el ADN de Dios viene a nosotros y nacemos de nuevo, y a esto se le llama la regeneración, que muy bien Jesús conversa con Nicodemo en Juan capítulo 3. Así que nosotros somos santos y somos justos en la medida de que permitimos que Cristo y el Espíritu Santo se revelen en nuestra vida. Y es un don gratuito, no es por nada que hagamos ni por nada que paguemos. Los demás aspectos de este tema, que es bastante interesante y muy importante, lo vamos a estar viendo en otro video. ¿Ok? Entonces, en el mismo versículo dice, porque de uno son todos. Y aquí se refiere a Jesús. Y hay una traducción que establece que viene del mismo origen o que vienen del mismo Padre.
Y dice entonces la otra parte que por lo cual él no se avergüenza de llamarnos hermanos. Y es que él se identifica completamente con nuestra humanidad porque él la padeció en carne propia. Y vamos a ver más adelante cómo no es posible divorciar a Cristo de su humanidad ni de su deidad, porque si no la salvación no hubiera podido ser efectiva. Así que ambos proclamamos al Padre. En su momento lo hizo Jesús cuando estuvo en la tierra y nosotros aún lo hacemos. Ambos alabamos al Padre. Ambos tenemos nuestra confianza en el Padre. Y ambos pues nos vinculamos con el don que Dios Padre por medio de su Hijo nos ha entregado. Ambos pues somos seguidores y ambos compartimos en un momento esa naturaleza humana. Así que por lo tanto, así como nosotros somos tentados, él también en su momento lo fue. Así que cuando él dice que anunciaría a mis hermanos tu nombre, que ya ahí viene siendo una partecita del versículo siguiente, pero lo quise poner aquí, es porque se relaciona proféticamente con el momento de la crucifixión que más adelante se iba a ver. Entonces aquí está el versículo completo. Dice, anunciaré a mis hermanos tu nombre, en medio de la congregación te alabaré. Y otra vez, yo confiaré en él. Y de nuevo, he aquí yo y los hijos que Dios me dio. Cuando dice y otra vez o diciendo, recuerden que siempre las escrituras está haciendo referencia a algún pasaje del Antiguo Testamento y este no es, y este es el caso. Y hay tres evidencias que como Jesús, el Mesías, pues llama a su pueblo sus hermanos. Está aquí en Salmos 22 y en Isaías 8, versículos 17 y 18. Así que es importante que sepamos que por tanto él se asoció con la humanidad, o sea, por tanto él sintió ese amor por la humanidad. Él dejó todo en su reino para venir a morir con nosotros, porque no es posible que tú vengas a dar la vida y no te involucres con aquellos por los cuales tú vas a entregar tu vida. Por eso él no se reunía con la gente más pudiente ni más rica del entorno, sino con ladrones, con prostitutas, con publicanos, con personas que eran desechados por otros, porque fue a esos a los que él vino a salvar. Entonces, seguimos en el versículo 14, donde dice, así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es el diablo. Y esto lo vamos a dividir en varias partecitas porque tiene mucha tela. Empezando aquí, que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, cuando se establece el término participar, viene del griego koinonía. O sea, que la humanidad completa, inicial y continuada de Jesucristo fue partícipe de todos los humanos que en ese momento estaba él siendo rodeado, pero también con la humanidad en general. Así que es importante también resaltar que la humanidad verdadera de Jesús en ese tiempo se convirtió en un problema teológico. Y de hecho vemos los gnósticos cuando Pablo refuta con ellos, porque de hecho a los espíritus se les preguntaba si Jesús había venido en carne, porque es que ellos no entendían cómo un Dios podía ser contenido en un cuerpo corrupto y por lo tanto ellos no aceptaban ese hecho y no lo aceptaban ni aceptaban su sacrificio. Pero sabemos nosotros que por medio de la unión hipostática, que también ese es un tema que vamos a tocar más adelante, Jesús, siendo 100% hombre y 100% Dios, realizó ese acto de redención de manera perfecta. Así que cuando dice de sangre y carne, también hace referencia a cómo en ese tiempo los rabíes utilizaban esa frase para hablar de la fragilidad del hombre. Y dice entonces en el 14 que así como los hijos, o sea, a quienes él vino a salvar, eran hechos de sangre y carne, pues él también, y el escritor hace el detalle aquí, pues él también hace la mención de que él también vino en sangre y en carne, para que el sacrificio fuera carne por carne y sangre por sangre, o sea, el sacrificio fuera perfecto.
Y también sabemos que aunque Jesús fue humano, pues él no fue afectado por la caída de la humanidad. Por eso es que él fue tentado en todo, mas él no conoció pecado. Y esto es una de las cosas que hay algunas ramas que no entienden cómo es eso posible. Y eso es un tema que más adelante vamos a ver, que es cómo esa concepción virginal de Cristo, aunque se necesitó una parte humana para que él pudiera, conforme a las leyes naturales, venir durante 9 meses, estar en un vientre y, ¿verdad?, pasar todas las etapas del ser humano. Aún así, él no conoció el pecado que estaba arropando la humanidad por el pecado original. Y eso es importante que lo sepamos, y ahí están las citas bíblicas para corroborar. Así que Hebreos, durante varios lugares, enfatiza esta humanidad de Jesús. Muestra cómo primero él viene en forma humana, nos va a mostrar, porque ya es a partir del capítulo 4, cómo él es tentado en todo, al igual que los seres humanos. También vamos a ver cómo él ora al Padre, cómo con clamor y con lágrimas él siente el peso del pecado, y cómo él también es perfeccionado por el sufrimiento. Y cuando terminemos de ver el libro de Hebreos, la idea que nosotros debemos de tener es que por cuanto él pudo hacerlo, por amor de nosotros, nosotros hemos de hacerlo en retribución al amor que él primero nos ha dado. Y que independientemente de que pasemos circunstancias, pues la idea es que en su nombre podamos vencer. Entonces, dice también en el mismo versículo 14 que él también participó de lo mismo para destruir por medio de la muerte. Y me detengo aquí. O sea, por la muerte de Jesús, él venció la muerte. Y eso es extraordinario, porque en ocasiones me han preguntado, pero la gente sigue muriendo. Entonces, ¿por qué él murió por todos, pero todos seguimos muriendo? Y es que una cosa es la consecuencia del pecado original, y otra cosa es que se te fueron expiados y se me fueron expiados mis pecados originales y los pecados actuales que en algún momento yo cometa y que vaya a la presencia de Dios. Sin embargo, la muerte física es algo que es para todo ser humano, a menos que haya un grupo que de hecho hemos de serlo, ¿verdad? Eso es lo que esperamos, que no veremos muerte, sino que al toque de la trompeta seremos transformados. Pero si no ocurriera en el momento en el que estamos vivos y ocurriera más adelante, las personas que puedan presenciar el arrebatamiento, o sea, que puedan formar parte del arrebatamiento, no verán muerte física. Por lo tanto, forman parte de esa ley de excepción de que todo el mundo debe morir y luego ir al juicio. ¿Ok? Entonces, es importante resaltar nuevamente que un inocente murió en lugar de todos, y que con esa muerte mató la muerte espiritual que había entre el ser humano, entre la humanidad y Dios. Esa muerte espiritual que separaba a la humanidad. Porque el que está muerto de manera espiritual no puede estar donde está Dios. Necesita primero una restauración y ¿verdad?, un nuevo encuentro por medio de Cristo. Él es el único camino que nos puede llevar a Él. Entonces, seguimos en el mismo versículo 14. Quiero que todos estén con sus Biblias, porque dice que participó de lo mismo para destruir por la muerte. Y aquí lo que hacemos es que nos detenemos en el verbo. O sea, por medio de la muerte, él no solamente murió, sino que con ese acto él lo que hizo fue que destruyó. Él hizo nulo todo lo que había sido levantado en contra de la humanidad para que no se acercara a Dios nuevamente. Y aquí tengo algunas citas bíblicas que sé que más adelante ustedes pueden buscar para que vean de qué maneras se establece que por medio de Cristo se le destruyó esa autoridad que el enemigo tenía sobre la humanidad, y que aunque él ahora mismo está operando, pues ya su fin se conoce. Ahora bien, hay que hacer una salvedad muy importante, y es que aunque él, por medio de la muerte,
derrotó, vamos a decir, ¿verdad? El imperio, el imperio que tenía el diablo. Con esto no quiere decir que fue el diablo el que le quitó la vida al Señor, ¿ok? Porque es lo que se le ha permitido operar hasta cierto punto. Y si bien es cierto que en el jardín del Edén, pues producto de la rebelión de Adán, se le dieron, ¿verdad? Como ese documento, esa acta sobre la cual Adán tenía esa autoridad para soyugar la tierra y para tener autoridad sobre ella, no quiere decir que la vida de Jesús fue quitada en la cruz ilegalmente por Satanás, sino que Jesús mismo voluntariamente entregó su vida. Y que aunque el enemigo hizo muchísimas cosas para que Jesús no llegara a ese momento, y solamente tenemos que ver el Antiguo Testamento como es, todas esas mujeres que fueron infértiles, todas esas situaciones que pasó en su pueblo y todo, o sea, el enemigo sí buscó la manera de que no se concretara a nivel natural el nacimiento de Cristo. Pero quien vino a entregar su vida fue el mismo Jesús, o sea, Dios mismo, Dios Hijo por nosotros, ¿ok? Así que Satanás no tenía derecho a tomar la vida de Jesús, porque él nunca pecó, ni nació siendo pecador, y es diferente a nosotros como seres humanos, que él adquiere cierta autoridad sobre nosotros cuando estamos en situaciones de pecado, no es lo mismo. Para con Jesús no pasó eso. ¿Ok? Y es importante hacer esa salvedad. Y que aún en el Edén fue Jesús quien le permitió. O sea, fue Dios quien le permitió al diablo herir en el calcañar a la mujer y que la descendencia, o sea, la creación de Dios del ser humano se viera denigrado. ¿Por qué? Porque fue una decisión del humano. Y el Señor no entra en nuestras decisiones porque Él nos hizo con ese libre albedrío. Pero aún así Él lo sabía. El Satanás tiene la opción de operar, entre tanto Dios se la permite. Y aún había pasado esa situación de pecado, ya en Génesis 3:15 es considerado el versículo del protoevangelio. Ya ahí se sabía que Dios iba a mandar a alguien para redimir toda la humanidad. Así que en ocasiones suele darse ese problema de enfoque y es bueno que nosotros lo sepamos, ¿ok? Entonces, luego seguimos en los versículos 15 y 16 que dice, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre, porque ciertamente no socorrió a los ángeles, sino que socorrió a la descendencia de Abraham. Y aquí nos vamos a detener un poquito. Lo primero que dice en el versículo 15 es librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Hay gente que le teme a la muerte y hay gente que de hecho procura que la muerte sea su amiga. Y conocemos muy bien cómo esas personas que no sirven al Señor buscan una serie de utensilios, de ritos y de comportamientos para procurar o por lo menos intentar alargar la muerte física. Sin embargo, sabemos que todo el que entra a este plano físico un día debe salir de él. Cuanto más nosotros que ya hemos conocido cómo la muerte fue derrotada, pues no deberíamos de tenerle miedo a la muerte. Posiblemente le temamos en el aspecto de cómo sería, de qué manera o en qué tiempo, porque el ser humano no fue creado para morir. Y por lo tanto esa incertidumbre siempre está en el ser humano. Pero si en algún momento tú has tenido esa sensación de temor por morir, es bueno que tú ores a Dios porque se supone que si le has entregado la vida a aquel que ya derrotó la muerte, el morir en él es ganancia. Y lo que viene luego de la muerte física es mayor y más eterna que lo que pudiéramos estar viviendo. Con esto no digo que nosotros en algún momento no nos hemos sentido así, no hemos sentido esa incertidumbre, claro que sí. Y si tú estás en ese momento, pues de verdad oro para que el Señor ponga en ti la convicción de salvación y la convicción de la eternidad, de esa eternidad que ha sido depositada en ti. Y que procures
pues irte con el Señor, porque eso es lo más importante. Entonces, la otra parte que dice es porque Él ciertamente no socorrió a los ángeles, o sea, su redención, su sacrificio perfecto no fue para los ángeles. Y eso lo hablamos en la entrega pasada. Claro que los ángeles tienen importancia, tienen funciones, forman parte de la alta creación y esa es su distinción y gloria a Dios por ellos. Sin embargo, cuando Cristo dejó su trono para hacerse hombre y venir a la tierra, lo hizo por la descendencia de Abraham. Y recuerden que la promesa de Abraham era que iban a ser benditas en él todas las naciones de la tierra. Así que independientemente de las personas que usted vea o de los países en los que estén, todos son alcanzados por esa promesa. Y por eso fue que él vino. Así que es importante que sepamos eso. Y también aquí la descendencia de Abraham es usada en sentido de que no solamente de la tribu de las tribus de Jacob, de Israel en este caso, sino todas las naciones que reciban el sacrificio de Cristo, que lo reciban como su Señor, pues también van a formar parte de esta promesa. Así que ya concluyendo esta parte, dice, por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos, para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo. Pues en cuanto él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados también. Y es que si Jesús no hubiera sido semejante a nosotros, ¿cómo entonces él iba a poder realizar la acción de sumo sacerdote? Y nosotros vamos a entrar en ese tema más adelante porque hay un capítulo, me parece que 2 capítulos completos que hablan sobre el sumo sacerdote, porque es que la triple función de Cristo que vino a hacer a la tierra fue de sacerdote, de profeta y de rey. Y aunque el de rey va a ser concretado en el milenio, él se hizo profeta porque en él se cumplieron todas las profecías del Antiguo Testamento, pero vino a ser sacerdote porque él se constituyó nuestro sumo sacerdote. Ese hombre que cada año tenía que expiar un animal por el pecado del pueblo, él fue que se dio a sí mismo. Él fue el sacerdote y fue ese animal que se entregó. Por eso fue que su sacrificio fue perfecto. Así que no podemos sacar ni la deidad, pero tampoco podemos sacar la humanidad de Jesús. Y eso no puede ser negociable. O sea, cuando usted oiga que Jesús solo fue Dios o solo fue hombre, no es posible. Porque si sacamos una de las dos partes de la ecuación, entonces él hubiera sido incapaz de salvarnos. Si hubiera sido solo Dios, hubiera sido incapaz, no en el sentido de que él no lo pudiera hacer, sino de que no se iba a ser efectivo el alcance de su sacrificio en la parte terrenal de nosotros, o sea, en el plano físico. Pero si él solamente hubiera sido humano, ¿de qué no hubiera valido? Porque también tenemos una parte eterna, que también él guardó, él salvaguardó al momento de darse él por nosotros. Así que es importante saber eso. Y cuanto más el que fue dado por todos nosotros y fue tentado en todo, ¿quién más que él va a saber todo lo que nosotros en algún momento pudiéramos estar sufriendo o pudiéramos estar siendo tentados? Así que de verdad que el último versículo que cierra este capítulo es extraordinario. Y es que él sabe todas las cosas por las cuales tú estás pasando. Y esto es lo sorprendente, de que hay un Dios en el cielo que por la experiencia, no que él le dijeron, no, por esa experiencia que él mismo padeció, ese rechazo, esa burla, ese menosprecio, todo lo que él vivió o todo lo que tú posiblemente estás viviendo, ya él lo vivió. Y por lo tanto, él tiene la autoridad de poder socorrerte. Así que eso es extraordinario. Y voy a cerrar con estas 2 frases de 2 personas que hablan acerca de este conocimiento que nos aporta este final del capítulo 12. Y es que esta es el arma más poderosa contra la desesperación, haciendo referencia a que nosotros sepamos que Jesús fue tentado en todo,
que no conoció pecado y que dio su vida para que toda tentación en él podamos recibir socorro. Entonces, este es el arma, este conocimiento de eso es más poderosa contra la desesperación y el fundamento más firme que nos viene como esperanza y como consuelo de que cualquier creyente que sea pecador pues pueda desear o tener alcanzar esa misericordia. Pues claro, vamos a tener un Dios que sí sabe lo que estamos pasando, que sí sabe la verdadera intención de nuestro corazón y que sí nos puede restaurar. Y dice otro también que donde el resto de las escrituras pudieran callar acerca de este tema, porque hay personas que intentan buscar muchos versículos donde dice que el ser humano es pecador y que por lo tanto no puede tener acceso a Dios. Entonces, este versículo, este último, que dice, pues en cuanto él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Entonces, este versículo puede ser de gran apoyo para cada alma que esté en este momento en tentación o en situaciones de desesperación. Y bueno, aquí vamos a presentar la dinámica para la próxima semana para luego pasar a la parte de las preguntas. Entramos en el capítulo 3 y vamos a ver, ya vimos cómo Jesús es superior a los ángeles. Vamos entonces a ver ahora cómo Jesús es superior a Moisés, porque era necesario Moisés en un momento, pero él no era el fin, él era el camino, o sea, él era el tipo de Cristo, entre tanto que Cristo llegaba. Por lo que en esta semana la investigación va a ser conocer acerca de la persona y la obra de Moisés. ¿Quién fue Moisés? ¿Bajo qué circunstancias nació? ¿Qué pasó en su vida? ¿Qué cosas él pudo obtener? ¿Cuáles cosas no? Y lo segundo es que vamos a investigar los aspectos generales del pacto mosaico. Ese pacto que Dios hizo con su pueblo a través de Moisés en el monte Sinai. Así que vamos ahora a pasar al tiempo de preguntas. Y gloria a Jesús hasta aquí.